Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada semana a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 17 de noviembre del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El 28 de octubre pasado se publicó el informe de síntesis de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. El tema de este sínodo fue precisamente la sinodalidad y se dieron cita en el Vaticano junto al Papa, cardenales, obispos, religiosos, laicos, hombres y mujeres para reflexionar sobre una iglesia en camino. Del 4 al 29 de octubre, el mundo siguió este evento. De hecho, el 7 de octubre sorprendió la guerra en el Medio Oriente, por lo que estuvo marcado por el sufrimiento. Pero, ¿cuáles fueron las primeras conclusiones de este sínodo? Mucho se ha especulado sobre una mayor participación de la mujer en la iglesia, la respuesta ante los abusos, la relación con otros credos. Los sínodos son eventos en los que se traen distintas perspectivas sobre por dónde ha de ir la iglesia. Hay un llamado a un mayor involucramiento del laico en la iglesia. ¿Qué nos dice este documento? Son las 4 de la tarde, hora de comenzar Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Bienvenidos nuevamente, como cada semana les saluda el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a quienes se encuentran con nosotros en el panel de esta tarde. En primer lugar, al presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Ocean, saludos, Lisa. Realmente es un placer estar con ustedes y con los muy queridos telescuchas durante el día de hoy. La licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Ocean. Saludos, presidente. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en este viernes antes de ese acontecimiento de Acción de Gracias y comentando un documento como el que vamos a comentar. De ordinario, los sínodos, una vez ocurren, tienen una serie de conclusiones y recomendaciones al Santo Padre para que éste las asuma a nombre de la Iglesia y a través del magisterio que viene llamado él a ejercer como pastor universal de la Iglesia, que de ordinario termina en una carta pastoral, una exhortación apostólica del Santo Padre sobre el tema del que el sínodo ha tratado. En esta ocasión, como pasó en el sínodo sobre el matrimonio y la familia, el Santo Padre ha querido que sean 2 sesiones sinodales las que trabajen sobre el tema, la que acaba de ocurrir durante este mes de octubre y otra que ocurrirá nuevamente en octubre, pero del 2024. El instrumento de trabajo, que ha sido el más participativo desde que los sínodos se reinstauraron a partir del Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI, tuvo una fase primero a nivel de las diócesis, en las cuales todos fuimos invitados a participar desde nuestras respectivas parroquias. Esa síntesis de cada diócesis se compartió entonces a nivel de conferencia episcopal para crear un documento que representara de la mejor manera posible todo lo que dentro de las diferencias que pudiera haber en ese país o lugar concreto pudiera enviarse como aportación al sínodo. Esas aportaciones de cada país y de cada conferencia episcopal se trabajaron luego a nivel continental, desde, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, el CELAM, se trabajó entonces un documento representativo
de toda la América Latina, que estuvo entonces junto a los demás continentes en consideración durante este pasado mes. Resultado de eso es una primera síntesis de trabajo, que como el propio documento señala, no necesariamente recoge todo lo que había en el Instrumentum Laboris, es decir, en el instrumento de trabajo de esta primera sesión, sino una priorización de aquellos temas que sin lugar a dudas deben ser parte de la discusión en la segunda sesión en el 2024. A raíz de eso nos encontramos con un documento que tiene 3 partes. La primera, citando el propio documento, describe el rostro de la iglesia sinodal. ¿Qué quiere decir eso de la sinodalidad? Presentando los principios teológicos que iluminan y dan base a la sinodalidad. En esta parte, ese estilo de sinodalidad aparece como modelo de hacer y de obrar en la fe que nace de la contemplación sobre el misterio trinitario, la valoración de la unidad y la diversidad como parte de la riqueza de la iglesia. Una segunda parte que tiene que ver con la participación de todos los bautizados al interior de la iglesia, todos discípulos, todos misioneros, en cómo deben darse esas relaciones entre los que estamos involucrados en la vida y la misión de la iglesia y particularmente el ejercicio de la autoridad. Y finalmente, entonces, una tercera parte titulada Tejer lazos y construir comunidad, la cual trata sobre los procesos y los organismos al interior de la iglesia y cómo estos deben mirarse desde este estilo de que representa la sinodalidad, un estilo de cómo ejercer esa vida de comunión, de misión y de participación al interior de la iglesia. En el programa de hoy y en el programa próximo estaremos discutiendo los elementos centrales de este documento, que en cada una de esas 3 partes tiene a su vez, el texto está dividido en 3 categorías. Una categoría de convergencia, qué cosas de las que surgieron de las mesas de discusión y del trabajo de todos los continentes aparecen como elementos comunes. Luego de las convergencias, cuáles son las cuestiones que hay que afrontar, cuáles son los temas sobre los cuales sigue habiendo discusión y sobre los que tiene que haber profundización durante la segunda sesión del sínodo, y una tercera de propuestas frente a esas convergencias y a esos temas que quedan abiertos, que se propone como línea de trabajo para este año entre una sesión y la otra, y finalmente para lo que se va a realizar en octubre del 2024 en la sesión conclusiva, de la cual sí saldrán entonces los puntos que se le presentarán al Papa Francisco para la exhortación final de cierre, de recoger entonces a nivel de magisterio de la Iglesia todo lo que es la riqueza de este proceso del sínodo sobre la sinodalidad. Presidente. Voy a estar leyendo de la síntesis algunos párrafos que son muy importantes para entender esta fase por donde vamos en el sínodo. Y estoy leyendo de la introducción. Y esta introducción nos recuerda cuál es el origen, cuál es el fundamento en el cual se desarrolla el sínodo. Y dice, en primer lugar, todo un camino. Los sínodos no son eventos. Los sínodos forman parte de un camino en la iglesia. Estoy leyendo, todo un camino arraigado en la tradición de la iglesia, que se está desarrollando a la luz del magisterio conciliar. Entonces comienza diciendo, este sínodo se da dentro del contexto del Concilio Vaticano II, el último Concilio Vaticano del cual tenemos conocimiento. El Concilio Vaticano II fue de hecho como una semilla sembrada en el campo del mundo y de la iglesia. Y ahí la palabra clave es semilla. La semilla se siembra y tarda en crecer, en desarrollarse,
en dar fruto. El concilio, 50 años más tarde, está todavía dando fruto y dará más fruto. Y este sínodo forma parte de ese camino que se inició con el Concilio Vaticano II. ¿Y de qué se nutrió el Concilio Vaticano II que ahora está presente en el sínodo? Sigue diciendo la introducción. La vida cotidiana de los creyentes. Y fíjense el orden de los términos. El orden de los términos es importante. El orden de los términos no están ahí por accidente. La vida cotidiana de los creyentes. La experiencia de las iglesias de otros pueblos y culturas. Los múltiples testimonios de santidad. La reflexión de los teólogos han sido el terreno en el que el concilio fue sembrado y ha crecido. Así que el Concilio Vaticano II fue sembrado y ha crecido primero en la vida cotidiana de los creyentes. Y eso hay que tomarlo en consideración, y el sínodo lo ha tomado en consideración grandemente. La experiencia de la iglesia en otros pueblos y culturas. La experiencia de las iglesias de otros pueblos y culturas. Los múltiples testimonios de santidad y la reflexión de los teólogos. Pero comienza enfatizando la vida cotidiana de los creyentes. Porque la iglesia está formada por Cristo, creada por Cristo para darle vida a los seres humanos. Sigue diciendo, el sínodo 21-24, un sínodo de 3 años, como bien ha expresado el licenciado Frontera, continúa nutriéndose de la energía de aquella semilla. Y ahora viene una expresión extraordinaria, intentando desarrollar sus potencialidades. Potencialidades que salieron del concilio, potencialidades que salieron de esa semilla que se sembró en el concilio. Y utiliza la expresión intentando, porque por supuesto, como hemos visto en la radio, la prensa, la televisión, en la misma síntesis, hay personas que han querido detener el sínodo, han querido afectar las propuestas del sínodo, han querido afectar las propuestas del Papa Francisco, que son parte importante del sínodo. El camino sinodal está de hecho poniendo en práctica, escuchen esto, el camino sinodal, esto que se está corriendo de 3 años, está de hecho poniendo en práctica lo que el concilio nos enseñó acerca de la iglesia. Y de nuevo, las palabras aquí son importantes, hay que leerlas con mucha atención. Nos enseñó acerca de la iglesia como misterio. La iglesia es misterio. Y la iglesia es pueblo de Dios. Sigo diciendo, lo que el concilio nos enseña acerca de la iglesia como misterio y pueblo de Dios. Hay personas que quieren enfatizar es que la iglesia es misterio y pueblo de Dios. No sé. Pero no, la síntesis lo pone claramente. La iglesia es misterio y pueblo de Dios. Poniendo en práctica de un pueblo de Dios llamado a la santidad. Lo que da valor a la aportación de todos los bautizados, y escuchen lo que dice la síntesis, lo que da valor a la aportación de todos los bautizados, no dice algunos bautizados eso. La síntesis hace énfasis sobre el valor del bautismo. Lo que da valor a la aportación de todos los bautizados desde la variedad de sus vocaciones
a una mejor comprensión y práctica del Evangelio. Y continuaré sobre este tema en próxima intervención. Pienso que es muy importante esto que dice el presidente sobre esa raíz de este sínodo sobre la sinodalidad en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? El concilio más importante, ¿verdad? Y que tanto marcó el siglo XX, no solamente a nivel eclesial, sino a nivel de historia de la humanidad. Un concilio en el que efectivamente, como mencionó el presidente, que se hace ahora, ¿verdad? Que se enfatiza en la condición de bautizados, ¿verdad? Que marca a todos, ¿verdad? No es necesario ser un ministro ordenado, sino que todo bautizado laico tiene las mismas obligaciones, los mismos derechos, ¿verdad?, a esa santidad. Es algo que de nuevo estaba como en germen en el Concilio Vaticano II, pero por desarrollarse, y a eso ha ido San Juan Pablo II, que hizo de ese poner en práctica el Concilio Vaticano II su misión, lo dijo desde el principio, en 1978, y es algo que ha estado haciendo también de una forma muy práctica el Papa Francisco, continuando, ¿verdad?, con esa misión. Entonces, no es irrelevante, ¿verdad?, que comience este informe recogido, ¿verdad?, por los que participaron en este sínodo, por afirmar que está arraigada la sinodalidad en el Concilio Vaticano II. Si bien el concepto de sinodalidad, que también lo aclara, es un concepto que se descubre hasta en el Nuevo Testamento, por lo que tiene raíces multiseculares en la Iglesia, se desea poner por obra, ¿verdad?, pues esa actuación de la Iglesia como una Iglesia en camino junto a todos, ¿verdad?, una Iglesia misionera, ¿verdad? Sí hace como su mención en el documento al principio, que admite que según las culturas puede variar el concepto de sinodalidad, ¿verdad? Pero que es muy importante escuchar, que es lo que procuraban hacer en el sínodo. Incluso llaman la atención a lo que también hizo titulares alrededor del mundo en los medios de comunicación, esa forma de reunirse, ¿verdad?, innovadora, ¿verdad?, en mesas, ¿verdad?, como evocaba el banquete que sale citado, ¿verdad?, en el Apocalipsis, ¿verdad? Pues mesas en las que ninguno presidía, ¿verdad?, mesas redondas en las que todos se les escuchaba por igual. Y de hecho, en el documento me encantó, ¿verdad?, leer cómo se le da esa importancia a lo que ocurrió en el sínodo, esa conversación que describía que era más que diálogo. La conversación entrelaza de modo armónico pensamiento y sentimiento, que genera un mundo vital compartido. Es más, dice, en la conversación está en juego la conversión. Y eso fue lo que procuraron hacer. Algo muy también de estilo del Papa Francisco, ¿verdad? Lo hemos visto a lo largo de todos los sínodos en los que él ha presidido como romano pontífice. Él escucha distintas perspectivas, callado, ¿verdad? Al final hace una síntesis, saldrá esa exhortación apostólica que anunció el licenciado Frontera, pero tiene esa actitud de escucha, que creo que es una actitud que hemos de tener todos. Conversando esta semana con Padre Obispo Rubén, que estuvo participando en el sínodo, representando a nuestra conferencia episcopal, a un grupo de personas que le preguntó cómo había sido el trabajo del sínodo. Precisamente eso era lo que él marcaba, la manera en que se dio el trabajo de las mesas, porque estaba dividido en una fase. La primera, la persona que le tocaba el turno tenía 3 minutos
para exponer sobre el tema que estaba en la discusión ese día. Eran 4 temas por semana, un día dedicado a cada uno de esos temas. Y había un periodo de pausa antes de que nadie dijera nada. Se iba cada persona, se escuchaba, periodo de pausa. Se escuchaba el próximo, un periodo de pausa. Cuando terminaba esa primera ronda, entonces había una segunda ronda de eco. Cómo yo reacciono a lo que han dicho todos. Y después de cada reacción, de nuevo, un periodo de pausa. Para luego, entre lo expresado en la primera ronda y lo reaccionado en la segunda, entonces entrar en esa división en esa convergencia, cosas que todavía no estamos claros todos sobre lo que quieren decir y cuáles son las propuestas. Y eso, ¿verdad?, se recoge en lo que esa misma introducción señala sobre lo que ha sido el trabajo de esa experiencia vivida, ¿verdad? Dar testimonio de lo que han representado esos momentos de silencio y de escucha, del compartir y de la oración, lo que él llamaba la escucha en el espíritu, que es ese elemento de discernimiento que el Papa Francisco, como mencionaba Lisa, ha traído, pero desde ahí también de la comprensión de la diversidad. Las preocupaciones de la Iglesia en unos lugares del mundo no tienen nada que ver con las preocupaciones que tiene la Iglesia en otros lugares del mundo, porque la realidad no es la misma, ¿no? Entonces, esa idea de no se trata de una Iglesia homogénea, la uniformidad de la Iglesia no viene por su homogeneidad. La unidad de la Iglesia y la uniformidad de la Iglesia viene por la fe compartida, que es una misma fe en un mismo bautismo, ¿verdad? Como dice San Pablo, enriquecida entonces por la diversidad de carismas, dones y de experiencias. Dice, y eso es uno de los grandes retos, ¿verdad? La Iglesia de los primeros tiempos, la Iglesia quizás hasta el Concilio Vaticano I, era una iglesia bastante uniforme y homogénea, porque era una iglesia eminentemente europeizada, con una idea de mundo particular. Eso rompe por completo, ¿verdad? Y el Concilio Vaticano II es una expresión de esa universalidad y de esa diversidad, y por lo tanto eso se ve en lo que la síntesis afronta con esas ideas de convergencia de puntos que todavía hay que afrontar y de propuestas. Respondiendo a ese modelo, ¿verdad?, de la cuestión planteada y entonces cómo esa cuestión planteada se reacciona. Pero tú planteas algo que es muy importante, José, y es que estamos hablando de unidad, no de uniformidad. Eso es esencial. Estamos hablando de unidad y no de uniformidad. Y hay personas, desafortunadamente, en nuestra iglesia que defienden el tema de la uniformidad por encima a veces de la misma unidad. Y el sínodo y el concilio habló de la unidad como elemento central, no de la uniformidad, porque las realidades son diferentes en tantos lugares. Por dar un ejemplo, una cosa es la región amazónica, con sus circunstancias particulares, y otro es las ciudades grandes, urbanas del mundo, y otros son los pequeños pueblos como en Puerto Rico. Son realidades muy diferentes, y por lo tanto se busca la unidad dentro de la diversidad. Cristo estableció una iglesia enfocada en la unidad. Y hay que asegurarnos de que sea la unidad lo que prevalezca. Y por eso la sinodalidad desde esa perspectiva, claro, ¿verdad? Como recoge el propio instrumento ya en la primera sección de convergencia, donde dice la sinodalidad puede entenderse como ese caminar de los cristianos con Cristo hacia el reino donde está la unidad, ¿verdad? Pero junto con toda la humanidad. Y entonces, orientada a esa misión, la sinodalidad comporta entonces, quiere decir entonces, reunirse en asamblea, en los diversos niveles de la vida eclesial, en escucha recíproca, diálogo
discernimiento comunitario, creación de consenso como expresión de hacerse presente el Cristo vivo en el Espíritu y asumir una corresponsabilidad diferenciada. Es decir, el Cristo somos todos, ¿verdad? Esa expresión de San Pablo, que todos somos los miembros del cuerpo de Cristo, o San Pedro, aquella expresión de todos somos las piedras vivas de la iglesia. Y son todos, somos todos, no es que unos a nombre de los otros, sino que en esa interrelación de los miembros del cuerpo que San Pablo tan hermosamente expresa, se da también la interrelación de la vida de la iglesia. Y el Papa Francisco recientemente estuvo insistiendo que todos son llamados. Y todos son todos. Y todos, así mismo lo expresó, todos son todos. Cómo eso se sigue recogiendo en el documento, lo continuaremos conversando tan pronto regresemos de la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 17 de noviembre del 2023. Ya estamos, como decía la licenciada Riestra al principio del programa, casi en acción de gracias, y con estar en acción de gracias ya estamos a la vuelta de la esquina del cierre del año. Conversando en el programa de hoy sobre la síntesis que ha salido como resultado de la primera sesión del sínodo sobre la sinodalidad, un sínodo que, como ha querido el Papa Francisco, ha sido un proceso continuo que comenzó en el 2021 y terminará en el 2024, cuando se celebre la segunda sesión. Esta síntesis recoge los puntos en los que hay convergencia de parte de los participantes del sínodo, es decir, en los que hay un entendimiento común. Recoge a su vez unas áreas que requieren mayor profundización, y a raíz de esas convergencias y esas necesidades de profundización, entonces unas propuestas concretas respecto a los temas de los que trató este sínodo sobre la sinodalidad. Yo quería, antes de que continuáramos, resaltar un elemento de lo que fue la realidad de este sínodo, no solo el trabajo en mesas que destacábamos al final de la primera parte, sino el tema de la participación, ¿verdad? Se ha hablado muchísimo de que hay unas innovaciones en este sínodo respecto a quienes podían votar. Son 364 participantes en el sínodo, 80 de estos no obispos, aunque sigue siendo el sínodo de los obispos, por unos cambios que el Papa Francisco introdujo desde esta perspectiva de la participación de todos los bautizados en la discusión que es propio, ¿verdad?, del elemento del modelo de sinodalidad y del ideal de sinodalidad para la Iglesia. En el pasado había una serie de observadores en el sínodo que esta vez el Papa ha sustituido por participantes del sínodo. Entre ellos hay religiosos y religiosas. En el pasado participaban 10 religiosos como observadores pertenecientes a institutos de vida consagrado escogidos por la entidad de superiores generales. Esta vez el Papa ha pedido que haya 10 miembros con derecho al voto, 5 de congregaciones masculinas y 5 de congregaciones femeninas, elegidos por las respectivas organizaciones de superiores generales. Es decir, los superiores generales de las congregaciones de varones se reunieron y entre ellos escogieron 5 delegados al sínodo, y lo mismo las comunidades femeninas. Y además de eso, entonces hay 70 miembros participantes del sínodo no obispos, lo que podía incluir sacerdotes, diáconos, personas consagradas o fieles laicos de las iglesias locales. Yo mencionaba en la primera parte del programa que había habido un esfuerzo, unas reuniones continentales para hacer síntesis. A esos grupos continentales el Papa les pidió que les sometieran una lista de participantes, 140 participantes, y
de esa lista el Papa iba a escoger 70. Y el Papa sí pedía que esa lista tuviera igual cantidad de varones que de mujeres, de tal manera que hubiera representación de todas las realidades eclesiales, y de ahí de esas 140 el Papa elegiría 70. Pero además, así que ya tenemos 70 y 10 son 80, y 20 más que vendrían en representación de la Asamblea de Patriarcas de las iglesias orientales católicas, es decir, aquellas iglesias de rito oriental, y por eso la diferencia con el rito latino, que es al que nosotros estamos acostumbrados, pero que están en comunión con el Papa, es decir, que el Papa es la cabeza de esas iglesias y están en plena comunión con la Iglesia Católica, son parte de la Iglesia Católica, lo que tienen es un rito diferente y por lo tanto una disciplina diferente correspondiente a esos ritos. Así que eso enriquece esa participación y hace visible esa idea de la unidad en la diversidad de vocaciones y de carismas que existen en la Iglesia, pero la escucha de todos los que componen el pueblo de Dios, ¿verdad? En alusión a eso que nos decía el presidente en la primera parte, es misterio y es pueblo que se nutre de esa diversidad de llamados y de vocaciones, no solamente de aquellos que están en el ministerio de la autoridad y de la sacramentalidad, que son los presbíteros y los obispos, y por eso la discusión de otros ámbitos que surgen del propio sínodo y de la síntesis que estamos comentando. Presidente. Sí, a mí me resultó muy interesante que en la síntesis el próximo paso no lo dejaron para el final de la síntesis. En otras palabras, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues uno esperaría, pues está la síntesis, se explica todo el proceso y al final, ¿y ahora qué vamos a hacer? No. Aquí al inicio, después de haber hablado de lo que hemos estado hablando en la sesión anterior, rápidamente plantean qué es lo que debe ocurrir ahora. Y les confieso que al leerlo yo dije, esto es un gran reto y un gran desafío. Leo lo que dice. Después de un mes de trabajo, el Señor nos llama ahora a volver a nuestras iglesias para transmitir a todos los frutos de nuestro trabajo, para continuar juntos el camino. Así que las personas que asistieron al sínodo se comprometieron, y así está planteado al inicio de la síntesis, que van a regresar a sus iglesias a transmitir a todos los frutos del trabajo. Así que debemos esperar que en las iglesias de todo el mundo empecemos a escuchar, a ver esa transmisión de los frutos del sínodo. Entonces siguen diciendo, en Roma estábamos solamente algunos. Acaba de mencionar el licenciado Frontera cómo era esa composición. Pero sigue diciendo, pero el sentido del camino sinodal iniciado por el Santo Padre es el de involucrar a todos los bautizados. Y ahí está el gran desafío. Cómo las iglesias urgentemente, las iglesias particulares de todo el mundo, urgentemente involucran a todos los bautizados en el conocimiento de lo que ocurrió en el sínodo, en el espíritu y en el contenido. Pero fueron más insistentes en esta sección. Escuchen, deseamos ardientemente que esto se cumpla y queremos comprometernos a hacerlo posible. Pero fíjense, aquí las palabras son importantísimas. Deseamos ardientemente, no es que deseamos hacerlo. Hoy qué bueno sería si lo hiciéramos. No, deseamos ardientemente que esto se cumpla. Fíjense que no dijeron que esto se haga, que esto se cumpla.
Es un mandato, es una convocatoria, es una exigencia. Y queremos comprometernos a hacer lo posible. Los asistentes al sínodo salen del sínodo comprometidos a que se transmita a todos los bautizados los frutos del sínodo. Y esto es un gran desafío. Hace referencia a este documento también a peticiones y conclusiones a las que habían llegado los jóvenes en el sínodo dedicado a ellos, pero asimismo dedica en su segunda parte un capítulo a las mujeres, ¿verdad? No solamente hubo mujeres consagradas religiosas, sino también hablaron mujeres laicas, ¿verdad? A los participantes del sínodo. Y en esa segunda parte de este informe, con la síntesis de lo que ocurrió en el sínodo, lo titularon Todos discípulos, todos misioneros. Y el segundo acápite de esa segunda parte, hablando de esa unidad, no uniformidad del que hablamos al final de la primera media hora de este programa, de esa diversidad, se titula Las mujeres en la vida y en la misión de la Iglesia, ¿verdad? El presidente decía, todos son todos, ¿verdad? Todos y todas que debemos de participar. Y pues como cada capítulo pues hace esa división entre convergencias, cuestiones y propuestas, aquello en lo que estuvieron de acuerdo, aquellas cuestiones que ven que aún se tendrá que estudiar más y propuestas, ¿verdad? Somos, entre las convergencias, ¿verdad? Dicen que las mujeres somos la mayoría de quienes frecuentamos la iglesia y somos las primeras misioneras de la familia, ¿verdad? El inciso F me pareció muy significativo también, muy sincero. Dice, muchas mujeres han expresado su profundo agradecimiento por el trabajo de sacerdotes y de obispos, pero han hablado también de una iglesia que hiere. El clericalismo y el machismo son un uso inadecuado de la autoridad que continúan ensuciando el rostro de la iglesia y dañando la comunión. Es necesaria una profunda conversión espiritual como base de cualquier cambio estructural. Abusos sexuales, de poder y económicos continúan pidiendo justicia, sanación y reconciliación. Preguntémonos cómo la Iglesia puede convertirse en un espacio capaz de proteger a todos. O sea, deplora ese clericalismo del que tanto nos hablaba el Papa Francisco y el machismo, ¿verdad? Que hiere esa credibilidad de la Iglesia cara al mundo, cara a otros cristianos, cara a otras religiones, cara a las personas que no son ni creyentes. Y en esa también parte de las convergencias concordaron todos, ¿verdad? Todos estuvieron de acuerdo en que es importante evitar la repetición del error de hablar de las mujeres como de una cuestión o de un problema. Y es necesario promover una iglesia en la que hombres y mujeres dialoguen, aparezcan juntos como protagonistas, ¿verdad? No de los hombres, ¿verdad?, en un nivel superior al de la mujer. Entre las cuestiones que afrontan, ¿verdad?, pues piden un mayor reconocimiento y valoración, una mayor valoración a la aportación de las mujeres, un aumento de las responsabilidades pastorales, algo, ¿verdad?, pues que salió mucho también en los medios de comunicación, y como propuestas, pues garantizar que las mujeres participen en los procesos de decisión y asumir roles de responsabilidad en la pastoral y en el ministerio, ¿verdad? El Santo Padre, y se reconoce en este documento, ha aumentado considerablemente el número de mujeres en posiciones de responsabilidad en la Curia Romana. No se limita, lógicamente, a ello, ¿verdad?, porque caeríamos en un clericalismo, sino que a nivel local también
se nos escuche. Lo mismo, sigue diciendo el documento, debería ocurrir en otros niveles de la vida de la Iglesia. Habría que adaptar en consecuencia el derecho canónico, ¿verdad? También que es algo que hacen un llamado a reformar el derecho canónico, pero en esta parte están como buscando añadir esa perspectiva de la mujer. Siguen diciendo que siga el estudio teológico y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado. Había mucha expectativa sobre esto, ¿verdad? Y que hay unas comisiones constituidas, pero es una de esas cuestiones que se desea continuar reflexionando sobre ella, que se afronten y resuelvan los casos de discriminación laboral y de inicua remuneración al interno de la Iglesia, ampliar acceso a las mujeres, a los programas de formación y a los estudios teológicos, que las mujeres accedan a los programas de enseñanza y formación de los seminarios para favorecer una mejor formación para el ministerio ordenado, y que mujeres adecuadamente preparadas puedan ser juezas en todos los procesos canónicos, o sea, que puedan intervenir con decisión y de modo apropiado. También, pues claro, deplora ese abuso en el ejercicio de la autoridad, y que efectivamente las decisiones que se tomen para juzgar esos casos y probarlos, pues que se lleven a cabo con la decisión que ameritan. Me pareció pues un mensaje muy poderoso al mundo contemporáneo y a la Iglesia a nivel universal y a nivel local. Decía sobre eso recientemente la doctora Carolina Vila, profesora de nuestra Escuela de Teología, y ahí dice no solamente el tema de la mujer, el tema en general de los laicos. ¿Cuántas cosas en la Iglesia están atadas al ministerio ordenado que no tienen que estar atadas al ministerio ordenado? ¿Verdad? En el sentido de cuál es realmente la misión del ministerio ordenado dentro de la Iglesia, que es una misión dirigida hacia los sacramentos y la vida sacramental, versus que eso tenga que estar atado a toda la cuestión administrativa, organizativa y decisional de la Iglesia. Dice, hemos reservado el gobierno de la Iglesia al ministerio ordenado, cuando el ministerio ordenado, su primer llamado no es el de gobierno, es el del ministerio de los sacramentos, ¿verdad? Dice, y en esa línea, pues, en la medida en que uno va separando la paja del grano, puede entrar en todas esas cuestiones de dónde debe ser espacios que los laicos estén ocupando, que ahora mismo no ocupan porque están reservados al ministerio ordenado. Y en esa línea, pues, y por supuesto, la mujer empezando por el tema del diaconado no nace en la Iglesia como parte del ministerio ordenado. Llegó un momento donde la Iglesia lo pasa completamente a ser un camino dentro del ministerio ordenado como un paso esencial hacia el sacerdocio, y habían olvidado hasta el diaconado permanente, que se retoma con el Concilio Vaticano II. Entonces, y de ahí la discusión, pues si el diaconado permanente está disasociado del sacerdocio propiamente, porque no tiende a él, entonces ¿por qué tiene que estar reservado solamente a los varones, ¿verdad? O sea, toda esa discusión teológica que ha habido, y va en ese camino, ¿no? Y ahí el problema del clericalismo que el Papa ha señalado. O sea, nos hemos puesto como Iglesia en esta posición donde, no, todas estas cosas solamente las pueden hacer los ordenados, sin entrar en la reflexión de por qué tiene que ser así. Y en la medida en que nos vamos dando cuenta que no tiene que ser así, pues entonces cuáles son los espacios adicionales que tienen que ocupar los laicos, y entre los laicos sobre todo las mujeres que no tienen acceso al ministerio ordenado, asunto que ya se ha planteado como zanjado por San Juan Pablo II. Así que ese elemento, yo creo que esa dinámica de apertura de escucha, ¿verdad? Que se demuestra a lo largo de todo el documento, es fundamental a ese espacio, y como tú dices, la sinceridad y franqueza con que se expresa a lo largo del documento toda esa realización de las cosas que
tenemos que preguntarnos y que tenemos que plantearnos sin miedo, que yo creo que es una de las cosas que el Papa ha insistido. No debemos tener miedo de hacernos las preguntas, ni debemos tenerle miedo a quienes las hacen. Hay que tenerle miedo a los que buscan la ruptura, que es otra cosa totalmente distinta. Y eso, en una conversación reciente, algo que alguien distinguía también, dice, no olvidemos que cuando la Iglesia se enfrenta a la Reforma protestante, la Iglesia invitó a Trento a Lutero, e invitó a otros reformistas, e invitó a los que seguían dentro insistiendo en que esas cosas había que cuestionarlas. La diferencia estuvo entre quienes se quisieron ir por su lado a hacerlo desde afuera y provocaron entonces la división dentro de la Iglesia, y quienes desde dentro de la Iglesia, como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, y tantos otros que desde dentro de la Iglesia dijeron, este camino lo tenemos que hacer desde aquí, aunque duela y aunque cueste y aunque algunos no lo entiendan. Y por eso en ese párrafo al que hacía referencia el presidente ahorita, dice, compartiremos también que no es fácil escuchar ideas diferentes, sin caer rápido en la tentación de rebatirlas. Cada vez que oímos algo que no nos gusta o que suena distinto, dice, no, a este hay que contestarle, no. Dice, no, compartiremos también que no es fácil escuchar ideas diferentes, sin caer rápido en la tentación de rebatirlas, ofrecer la propia aportación como un don para los otros y no como una certeza absoluta. Dice, no, la certeza absoluta ya le tocará establecerla al Santo Padre al final del proceso. Nosotros cada uno aportando con la intención de enriquecer, no de combatir. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace desde esa perspectiva de la escucha en el espíritu de la que hablábamos ahorita, sigue diciendo el propio texto, la gracia del Señor nos ha llevado a hacerlo a pesar de nuestras limitaciones, y esto ha sido una verdadera experiencia de sinodalidad, la hemos comprendido mejor y nos hemos dado cuenta de su valía, y por eso ahora queremos compartirla con toda la Iglesia. Y debemos compartirla, como muy bien dice esta introducción. El compromiso es que las personas que asistieron al sínodo no solamente van a compartir la síntesis escrita que ya está distribuida, sino que personalmente se comprometen a compartir lo que allí ocurrió. Y lo dice de la siguiente manera, y las palabras aquí son importantes: lo que les informemos personalmente, no es a través de un escrito, no es a través de un mensaje, lo que les informemos personalmente, ese es el compromiso de las personas que fueron al sínodo. Lo que les informemos personalmente enriquecerá esta síntesis con la totalidad de la experiencia vivida que ningún escrito puede sustituir. Lo que se vivió en el sínodo por los participantes, su compromiso es a expresarlo personalmente. No por medio, vuelvo insisto, no por medio por los escritos, porque ningún escrito, dice la síntesis, puede sustituir lo que allí se vivió. Las emociones, los silencios, lo que el Espíritu Santo comunicó a cada persona individualmente. Entonces dice la síntesis, así podemos darles testimonio de la riqueza que han tenido los distintos momentos. Y quisiera añadir algo más de esta introducción. Cito, de hecho, hemos comprendido que caminar juntos como bautizados desde la diversidad de carismas, de vocaciones, de ministerios, es importante no solo para nuestras comunidades, sino también para el mundo.
Y de nuevo, el orden de lo expresado aquí es importante. Primero, caminar juntos como bautizados. Esa es la piedra fundamental. La iglesia de los bautizados. Unos bautizados que tienen, y el orden es importante, diversidad de carismas, diversidad de vocaciones, diversidad de ministerios. Con frecuencia a veces escuchamos el orden distinto. Escuchamos ministerios, vocaciones y al final carismas. Pero la síntesis fue muy cuidadosa. Los bautizados que tienen diversidad de carismas, diversidad de vocaciones, diversidad de ministerios. Y esa experiencia de ese caminar juntos va a ser importante para el mundo. Y sigue diciendo, la fraternidad que debe de salir de esta unión es de hecho como una lámpara que no debe meterse debajo de la mesa, sino ponerla sobre el candelero para que dé luz a toda la casa. Y de ahí que la sinodalidad se presenta, ¿verdad? Termina diciendo esa introducción, como camino conjunto y como fecundo diálogo de esos carismas y ministerios al servicio del acontecimiento del reino, que es lo que vivimos, ¿verdad? Esa idea que San Juan Pablo II transmitía con tanta eficacia de que el cristianismo no es un conocimiento, no es una forma de vida, no, es un acontecimiento planteado desde ese encuentro con Jesucristo como persona. Y desde ahí esa transformación. Y nos recuerda, la síntesis, que como discípulos de Jesús no podemos sustraernos a la tarea de manifestar y transmitir a la humanidad herida el amor y la ternura de Dios. Ese es el llamado de Jesús, transmitir a una humanidad herida el amor y la ternura de Dios y no otras cosas. Y por ahí tendremos que continuar la semana que viene, porque como les dijimos, este tema no se queda aquí. Pero antes de despedirnos, en primer lugar, felicitamos desde este espacio al Padre Tomás González, que mañana será consagrado obispo como auxiliar de la Arquidiócesis de San Juan, exalumno de nuestra universidad, y a todos que el domingo al celebrar el Día de la Puertorriqueñidad no nos olvidemos de orar por Puerto Rico y pedirle a nuestra patrona nacional, a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, siempre su protección, su cuidado y su intercesión por cada uno de nosotros, por Puerto Rico y por todas las realidades que vivimos, y que durante esta semana dedicada de manera especial a Acción de Gracias, no nos olvidemos que la Acción de Gracias también se da en la generosidad que podamos expresar hacia aquellos que no tienen y necesitan de cada uno de nosotros. Qué mejor manera de dar gracias que compartiendo lo que tenemos y lo que somos, no solamente con nuestras familias, sino con quienes tengan mayor necesidad. Y el viernes, después de haber pasado por esa experiencia, nos vemos aquí y nos encontramos nuevamente, como cada semana, en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de nuestra universidad. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.